Hola, muy buenas tardes. Soy Claudio Pizarro, editor general de Desconcierto, y estoy en estos momentos con Carlos Jara, periodista de nuestro medio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola Claudio, bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. Hoy con Carlos queremos darle la bienvenida al tercer capítulo de Esto Prendió, un programa sobre temas relevantes vinculados al plebiscito y la nueva constitución que desarrollamos con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, y que pueden ver conectándose al Facebook Live del Desconcierto y pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Hoy hablaremos sobre un tema relevante a nivel nacional y que luego del estallido ha adquirido una gran connotación pública, que es la participación de los pueblos originarios en el proceso de generación de una nueva constitución para nuestro país. Pero antes de partir me gustaría precisar algunas cosas. Eh, Quisiera dejar esta pregunta en el ambiente, digamos. Ustedes saben que, a diferencia de la gran mayoría de los países de Latinoamérica, Chile no reconoce su constitución a los pueblos originarios. Es más, ni siquiera los menciona. ¿Cierto, Carlos? Así es, po. De hecho, desde 1990 en adelante, el Congreso ha rechazado en 7 oportunidades el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y aún así nos hemos mostrado ante la comunidad internacional como progresistas en este tema al firmar y ratificar el convenio 169 de la OIT, que como hemos visto con los ejemplos recientes, tiene hartas complicaciones en su aplicación, y la declaración de la ONU en relación a los pueblos originarios también. Nos hemos mostrado con esas dos firmas ante la comunidad internacional como si fuéramos progresistas en este tema, cuando en realidad las deudas que tenemos en materia de pueblo originario son gigantescas. Ujú. Precisamente esto es lo que queremos hablar ahora con nuestros invitados. Queremos poner en el tapete algunos conceptos que precisamente han instalado ellos en la agenda pública, como la plurinacionalidad, la autonomía, la identidad, los modelos de administración de recursos, precisamente con voces que vienen desde el mundo indígena y que participarán en este nuevo capítulo en clave indígena de este programa, Esto Prendió, analizando este nuevo horizonte constitucional que se encuentra ya, digamos, a la vuelta de la esquina. Bueno,2 semanitas nos quedan. sí, quiero darle la bienvenida en primer lugar a Emani Molina, la presidenta del directorio de la Corporación Pueblo Selknam Chile. Eh, También a Salvador Millaleo, doctor en Sociología de la Universidad de Bielefeld, Alemania, y académico de la Universidad de Chile. Sí, ahí van a ir entrando nuestros invitados, ustedes lo van a ir viendo. También vamos a estar con Valeria Pacatari, ella es facilitadora indígena de la Mesa Técnica del Consejo de Ancianos de Rapa Nui, y con don Fernando Pairicán, reconocido historiador mapuche y autor de diversos textos en esta materia, que también vamos a estar conversando con él sobre estos temas. Uh-huh. Iban entrando a poquito nuestros invitados. Bienvenido a todos, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, espero que tengamos una muy buena y interesante conversación entre todos. Y para partir quisiera partir con Salvador, eh, a partir, digamos, de una frase que extraje de un texto que tú escribiste, Salvador, y que me quedó dando vuelta y quisiera instalarla en el comienzo esta conversación. Tú hace poco escribiste, dijiste, una de las grandes paradojas del constitucionalismo en América es que la pretendida igualdad ciudadana se dio gracias a un proceso de subordinación política, social y económica de los pueblos originarios. Entonces, mi pregunta aquí es cómo se genera un camino de restauración, de encuentro, luego de este proceso de siglos de subordinación. ¿Cómo crees que se generan estas confianzas o se restauran estas confianzas nuevamente o esperanza? ¿Qué piensas de esto, Salvador? Primero constatar, eso es la constatación de que nosotros construimos nuestro Estado, y no fuimos nosotros, sino que fueron otros, fueron unas élites de nuestra sociedad, y estas élites construyeron los estados sin los pueblos indígenas y más bien en contra de los pueblos indígenas. Por lo tanto, su intento de imitar el lenguaje inclusivo del modelo constitucionalista que nace en Europa es solo una parodia, en el sentido de que siempre va a estar limitada por una serie de exclusiones de las mujeres, de las personas en situación de pobreza que no tenían derecho a voto en ese instante,
digamos, y de manera mucho más permanente de los pueblos indígenas. Ahora, esto no es un problema subjetivo, digamos, sino que es un problema institucional que tiene consecuencias subjetivas. Tiene consecuencias subjetivas que uno las experimenta en la vida cotidiana. Probablemente todos los que pertenecemos a pueblos indígenas hemos experimentado la discriminación, el racismo, con todas las consecuencias que tiene eso, con todas las heridas que eso provoca. La estigmatización, la desvalorización cultural, la ignorancia que aquí campea impunemente de los pueblos indígenas, la forma de referirse a los pueblos indígenas, que es parecida a cómo se referían a las mujeres antes, como cosas, como personas que no son personas, que no tienen plena subjetividad, se omite, digamos, se omitía el género femenino, pero eso está cambiando, pero eso no ha cambiado respecto a los pueblos indígenas. Pero este no es el núcleo del problema, no es un problema de una sensación o una actitud subjetiva de cierto sujeto respecto a otro, no es un problema de conocimiento, que las élites desconozcan las culturas indígenas, sino que eso, si bien son problemas reales, son a consecuencia de otros problemas más profundos que son institucionales. Y esto no se corrige cambiando de actitud psicológica, no se corrige cambiando de mentalidad, no se corrige tomando cursos de Mapudungún o de Aymara, no se corrige vistiéndose de indígena, no se corrige siquiera haciendo todas esas cosas de buena fe y con buena intención. Esto son consecuencias de instituciones y lo que hay que hacer es cambiar instituciones. Cuando cambian las instituciones, esto no significa que esto cambie, que baje la conflictividad, que desaparezcan mágicamente las razones del irkun, como se llaman, la ira, la indignación de los pueblos indígenas por los atropellos en que están sujetos, pero tiene que tender a lógicas de reparación que deben operar con el tiempo y que no van a resolver todos los conflictos ni van a reparar de la noche a la mañana las desigualdades, pero que permitan que estas desigualdades se traten, se elaboren, se decidan dentro de cierta institucionalidad donde los pueblos indígenas sean parte. Esa es la clave. Nos vamos a seguir sintiendo excluidos si hay una nueva constitución, por ejemplo, durante mucho tiempo. Van a seguir habiendo razones de indignación durante mucho tiempo, pero la clave es que tengamos procesos e instituciones que nos permitan tratar esto con equidad, con participación de los pueblos indígenas y no de espaldas a ellos. Yo quiero, primero que todo, recordar a la gente que nos está viendo que nos pueden hacer preguntas a través de Facebook cuando quieran. Tenemos aquí hartas voces autorizadas, entonces aprovechen el momento. Y quiero continuar ahora con Gemani. La situación del pueblo Selknam es bien particular. Como comentaba Claudio al comienzo, ningún pueblo es reconocido constitucionalmente en Chile, pero el pueblo Selknam ni siquiera reconoció la ley indígena. Y además de eso, tienen una negación social. Ellos enfrentan unos procesos bien particulares, bien complicados. Gemani es de la población, o sea, de la Corporación Selknam Chile, y la pregunta, Gemani, en el fondo es, ¿en qué están hoy los Selknam en Chile? Y ¿cómo ha sido este proceso de enfrentarse a la negación social e institucional? Bueno, primero saludar a todos los que están conectados hoy día. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es asumir, ¿no es cierto?, que tenemos una realidad que, si bien es cierto, no es tan distinta de los otros pueblos, sí es particular, como tú muy bien lo has dicho, porque a nosotros se nos ha creído extintos y sin probatoria alguna. O sea, básicamente se nos dejó de ver y se supuso que no estábamos y nunca se hizo un estudio que avalara que no estamos. Por lo tanto, no hay una prueba fehaciente de que no estemos. Como muchas veces me lo han dicho, de qué manera yo demuestro que soy Selknam. Incluso Yo desde les otros puedo pueblos decir indígenas. de qué manera ustedes demuestran que yo no soy Selknam, o que yo, ¿me entiendes? Entonces estamos en la misma situación. Ahora, la discriminación ha sido muy grande y de hecho el genocidio, que yo lo he dicho en más de una ocasión, todavía existe. Es un genocidio social, de momento que alguien me dice tú no existes porque el libro dice que tú no estás. Es imposible que tú seas Selknam porque tú no eres, no tienes la piel oscura, no estás cubierta de pieles, porque la memoria colectiva se quedó y se truncó en el minuto que quedaron estampadas las fotos de Musim, y de ahí como que se congeló la historia para el pueblo Selknam. Quedamos en la retina
como románticamente como un pueblo que se extinguió, que sufrió, que fue abatido, que claro, es verdad que fuimos víctimas de un tremendo genocidio, con una política de exterminio, en donde también podemos decir que fuimos víctimas de etnocidio, exilio. O sea, todas las aberraciones que se le pueda ocurrir las vivimos. Sin embargo, logramos sobrevivir. Y ese sobrevivir no ha sido fácil, ha sido en contra de viento y marea, con una primera etapa de silencio absoluto. El silencio fue parte de la estrategia no pensada, este instinto de supervivencia, ¿no es cierto?, de estos primeros niños, adolescentes y adultos jóvenes que lograron sobrevivir y que fueron sacados en forma violenta de Tierra del Fuego. Para ellos era imprescindible mimetizarse y no ser Selknam en este minuto, porque si lo eran, sabían que podían perder la vida, ¿no es cierto? El mestizaje fue otra forma de sobrevivencia. Inevitablemente un niño que es sacado y está aislado del resto de sus pares, ¿no es cierto?, y se encuentra lejos de Tierra del Fuego, obviamente en algún minuto iba a ser familia. Pero ese niño que creció, o ese adolescente que creció y se convirtió en adulto, tuvo memoria y la traspasó. Por eso hoy en día habemos familias que afirmamos fehacientemente que somos Selknam, porque tenemos un recuerdo familiar que se ha ido traspasando, y no estamos hablando de tantas generaciones. Aquí hay 3 a 4, 5 generaciones a lo sumo. Entonces, son vivencias familiares, traumáticas, que nos han ido acompañando, que se han ido convirtiendo en traumas familiares, que se han ido convirtiendo en inestabilidades emocionales, porque cuando hay una historia familiar fuerte, lamentablemente el dolor también se hereda, los traumas se heredan, y hay un tema ahí que hay que trabajarlo. ¿Y en qué estamos nosotros hoy en día? Justamente tratando, primero, de juntar a estas familias que están desparramadas en todo Chile, que todavía nos llegan comunicaciones de personas que escriben y dicen, ¿saben qué? Mi familia, hay esta historia y nosotros tenemos la duda. ¿Seremos Selknam? Venga para acá, conversemos, veamos. Tenemos los lazos y las herramientas en este minuto para iniciar investigaciones, para poder ayudar y acompañar a estas familias y descubrir si esa memoria familiar corresponde a una historia de Tierra del Fuego. Entonces, es partir por ahí, partir desde reconstruir la historia familiar que hasta ahora a lo mejor esa familia la había escuchado como una anécdota y no la había tomado el peso. Entonces, desde reconstruir la historia familiar, encontrarse o reencontrarse con la cultura, fortalecer esa identidad y luego recién empezar a enfrentar al mundo. Son etapas que muchas veces la gente no entiende y ninguna de esas etapas ha sido fácil. Hay familias que obviamente están ya más adelantadas, como estamos en la corporación, pero hay otras familias que están recién partiendo sus procesos. Entonces, en este minuto es más importante afianzarnos, fortalecernos, fortalecer la cultura, porque afortunadamente cada familia ha logrado mantener como recuerdo familiar algún aspecto que es único e irrepetible y solamente se encuentra en otras familias Selknam. Entonces, entre todos hemos ido levantando una memoria colectiva que es muy importante. A propósito de eso mismo, Emani, yo quería tomar lo que tú acabas de decir y un poco avanzar una pregunta a Fernando a propósito de esto mismo, que es el reconocimiento que hacen los pueblos originarios de su identidad, cómo han vivido su historia también, en fin. Y quiero preguntarle precisamente a Fernando sobre que en el fondo los pueblos originarios son los que han instalado en el debate en América Latina, básicamente en los últimos años, a partir de grandes revueltas indígenas, los conceptos de autodeterminación, autonomía, plurinacionalidad, que son conceptos que en el fondo han servido para disputar la hegemonía del Estado-Nación, esta mirada muy, muy civilizadora que está instalada. Entonces, lo que te quería preguntar aquí es
¿Cuál es el cerco que se puede mover en esta instancia? ¿Cuáles son los desafíos para destrabar este concepto de Estado-Nación y entrar quizá a un concepto de plurinacionalidad? En fin, ¿qué piensas tú de esto? Mari, Pupeñi, Punamien. Saludar a los hermanos y hermanas también de otras naciones originarias. Hay un debate, ¿no?, al seno del interior del pueblo mapuche y de las naciones originarias que están dentro de lo que Chile entiende como Chile. Ni siquiera los mapuches estamos de acuerdo cuál es la salida política a la situación colonial que vivimos. Algunos plantean la autonomía, otros la plurinacionalidad, otras regiones que compartan una doble identidad, ¿no? Por un lado chilena y mapuche, será una de las propuestas en algún sentido de algunas organizaciones, y otras plantean la liberación nacional, también han sido explícitos en sus declaraciones políticas, y también luchan por ese proceso de liberación nacional a partir de ejercer el control territorial como territorios, de ir avanzando gradualmente en la liberación de esos territorios para la autodeterminación mapuche. No hay, por lo tanto, un consenso, tanto en el discurso teórico como en el discurso práctico, porque dentro del discurso teórico, o que están las academias indígenas dentro de Chile, pero también a nivel continental, tampoco hay un análisis compartido. Ni siquiera el libro donde escribimos con Salvador Millaleo hay un discurso que uno puede decir, compartimos todos. De hecho, el libro, la gracia, creo yo, de Gualmapu, Plurinacionalidad y Nueva Constitución, es que tampoco ninguno de los autores está totalmente de acuerdo consigo mismo, con otros autores. Entonces es una heterogeneidad de nociones y de ideas que se comparten. Ahora, lo que hemos planteado, y creo que eso es lo que une en particular a ese libro, siguiendo la perspectiva de Adolfo Millabur, el alcalde de Tirúa, en este proceso de constitución, dotar de contenidos políticos, de una perspectiva mapuche o indígena también, porque también la plurinacionalidad es un concepto que creemos puede hacer sentido también a otros pueblos originarios, tal vez más andinos, más que los que estén, los mariterritoriales, ¿no? Y nosotros creemos que es un concepto intercultural para poder debatir los derechos fundamentales de las naciones originarias. Y desde ese punto creemos, desde ahí, poder avanzar en torno a los procesos de autonomía. ¿Qué es lo que hemos planteado, con lo que cierro? Que yo creo que Chile debe negociar con cada nación originaria una autonomía específica. No puede, la autonomía mapuche no es viable para, como bien lo decía la hermana, para Rapa Nui, no es viable para los pueblos andinos, no es viable incluso dentro del mismo movimiento mapuche, que tiene visiones distintas sobre aquello. Creo que la mejor manera, a lo mejor ahí por el Salvador puede ayudar mucho más a ver experiencias internacionales. Yo veo que es necesario que Chile cree una gran comisión sobre autonomía y autodeterminación, ir a visitar las experiencias que existen y ver cuál es más aplicable para cada nación originaria. No hay un solo modelo, creo que hay que aplicar distintos modelos para cada pueblo originario. En esa línea, me gustaría preguntarle a Valeria que también los Rapa Nui viven una realidad bien particular. Me parece que Valeria se nos quedó pegada. Valeria, ¿estás ahí? No. Ah, ya, perfecto. Llorana. Llorana sí. todo. Perfecto. Viven una realidad bien particular. Primero, porque son una isla. Segundo, porque tienen un reconocimiento constitucional de territorio especial, pero no es un reconocimiento en relación a su cultura ni a su patrimonio histórico, sino es más bien como territorial, porque son una isla, junto a Juan Fernández. En ese sentido son reconocidos constitucionalmente. Y tercero, porque su población está súper concentrada en un lugar. Entonces, eso también es una característica bien particular que da cuenta de procesos distintos. La pregunta, Valeria, es que nosotros cuando hablamos hace un tiempo, tú nos decías que el modelo al que aspiraban ustedes es el de la libre asociatividad que hace Nueva Zelanda. ¿Nos puedes contar un poco sobre qué se trata este modelo y cuáles son en el fondo las demandas particulares que tiene el pueblo Rapa Nui también? Bueno, Yorana Corúa, gracias por este espacio. Y escuchando a los demás hermanos, también explicar que tiene que ser diferente nuestra visión y cómo el país nos vea. Existe el Tratado de Waitangi, que es el Tratado de Aotearoa, que es el nombre original de Nueva Zelanda.
Cuando ellos los colonizaron, los ingleses, tuvieron una guerra también muy terrible como la mayoría de los pueblos originarios. Y en algún minuto este tratado obliga a que ellos se vuelvan a relacionar y ahí se hace el engranaje de la libre asociatividad, que no es un sueño, por lo demás, también lo viven las Islas Cook. Y entendiendo que Inglaterra es uno de los países colonizadores y además tiene monarquía, que tenían un estado también que había que encontrar mucho encuentro ahí. Y ellos están libres en su territorialidad, se les reconoce como tal y tienen sus propias formas de autonomía política, social. Si bien es cierto, como dice la reina, ella también es reina de Aotearoa, pero es solamente como una visión de monarquía. Pero sin olvidar también en la introducción que tú haces, todos los pueblos que están en Chile hoy día, Chile se instaura en un territorio que ya tenía pueblos preexistentes, y luego de eso se hace un acercamiento con Rapa Nui, que tiene que ver con el Tratado de 1888, que por lo demás tampoco somos un territorio anexado, hace 135 años. Y se anexa con un engaño ya donde se nos dice que vamos a tener una doble gobernanza. Se va a ayudar desde Chile. Don Policarpo Toro le explica a nuestro rey, a Tamu Tequena, que él viene a ayudarnos, que es un amigo, que es una persona, porque por aquí pasaba todo el mundo. De hecho, nuestro nombre, todavía el que nos conocen ustedes, no es nuestro nombre. Un marino holandés le pone, porque llega en Pascua de Resurrección, le pone Isla de Pascua, pero nosotros nos llamamos Tepito o Tejenúa, que es el ombligo de la tierra. Entonces ya venían pasando cierta problemática en Rapa Nui, y aparece este señor en 1888 con la Iglesia Católica y viene a ofrecer una amistad y trae un papel que por lo demás viene escrito en español, se hacen varias traducciones y nuestro rey toma lo que sale de la tierra y le dice que en esta asociatividad lo que sale de la tierra será para Policarpo, y la tierra en la muestra, y dice que esa siempre será del pueblo. Él ya tenía una visión en 1888 de que siempre el territorio tenía que ser nuestro. Y desde ahí nosotros nos hemos planteado, porque nunca se ha respetado ese tratado. Hoy día, como decía el Lamien recién, no está consensuada la forma de cómo vamos a arreglar estos problemas, porque yo también tengo grupos en Rapa Nui que hoy día quieren la independencia, la descolonización, que además todavía hay un departamento de descolonización en las Naciones Unidas, y también se puede ver por ese ámbito, y hay gente que no quiere participar en lo que es la Constitución porque ven a Chile muy lejano, idioma, espacios y todo lo que se ha sufrido. Pero en realidad, hoy día lo que más se acerca a lo que nosotros queremos es la libre asociatividad, como lo hizo Inglaterra con Aotearoa, con Nueva Zelanda, y es con esta autonomía y libre determinación, con pertinencia y pertenencia cultural. Porque si bien es cierto, todos hemos sido asimilados, todos hemos sido obligados a aprender todo lo occidental, y se ha caricaturizado nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestra creencia. Todo el mundo piensa que solamente en los Rapa Nui hay mujeres muy lindas de caderas cadenciosas y hombres muy apolíneos, y no pasan de eso, y cantan muy bonito, pero tenemos historia, como los demás hermanos que han hablado recién. Esa caricaturización que se ha hecho en el occidente de nosotros es lo que hoy día necesitamos ver, y la mayoría del pueblo Rapa Nui quiere el reconocimiento del Tratado de Libre Asociatividad que se hizo en 1888. Y no es un sueño. Hoy día existen países que sí lo han hecho con su pueblo originario y han avanzado muy bien. No, sí. Ninguna de las temáticas que hablamos es un sueño. Así, Chile está muy, muy atrasado en este tema. Continuemos ahora un poquito con Salvador. Salvador, te quiero llevar a un ejemplo de la Constitución de Colombia, para ver si lo que se plantea ahí, que es una Constitución que no se reconoce como un país plurinacional, para ver si lo que se plantea un poquito ahí tiene asidero en Chile. Dice la Constitución de Colombia que los pueblos indígenas podrán elaborar y adoptar dentro de su ámbito territorial
previa concertación comunitaria interna, planes de desarrollo o de vida o modelos de economía acorde con sus usos, costumbres y valores culturales propios. Algo que a mí al menos me suena igual bien lejano para la realidad chilena. No sé, ¿qué piensas tú, Salvador? ¿Esto tiene algún asidero en Chile o hay alguna forma de asemejarlo? Primero, un poco contradecir esta idea de plurinacionalismo o plurinacionalidad que se identifica exclusivamente con Bolivia y Ecuador. La verdad, todos los países que reconocen derechos políticos colectivos de los pueblos indígenas son de alguna manera plurinacionales. En el caso de Colombia, tiene la característica de que reconoce espacios territoriales autonómicos para los pueblos indígenas. Y esto, digamos, es parte de un conjunto de otros artículos que están en la Constitución colombiana que permiten a los pueblos indígenas, que reconocen a los pueblos indígenas, llevar adelante sus propios planes de vida, su propia cultura, de mantener su identidad, y eso es plurinacionalidad, aunque esto se haya justificado de otra manera. Es un concepto amplio de plurinacionalidad. Ser plurinacional no es exclusivamente ser como Bolivia y Ecuador. Eso es un error, identificarlo y confundir lo que es la explicitación de eso con lo que es la característica del diseño institucional. Ese diseño institucional, bueno, uno siempre puede cuestionar qué tanto hay de la práctica. Es un cuestionamiento que hay en Colombia constantemente. Recordemos que un país con conflicto interno, un país que los pueblos indígenas sufrieron mucho y siguen sufriendo los conflictos internos, y sobre todo diversas amenazas y abandono. Pero efectivamente el texto constitucional tiene algo que a nosotros nos deja o nos aclara lo atrasados que estamos como país y como diseño constitucional, porque esto no está en nuestra constitución, no está ni siquiera, no hay ni una frase respecto a los pueblos indígenas, y es parte de la esencia de la libre determinación de los pueblos indígenas, que se pueda perseguir sus propios proyectos de vida, sus propias, de acuerdo a sus identidades, y esto que involucra tanto lo político como el desarrollo económico. Estamos acostumbrados a entender como natural que vengan empresas, lleguen a los territorios indígenas e impongan su modelo económico, que es un modelo económico extractivista, que no agrega ningún desarrollo tecnológico ni valor a un producto, que extrae la materia prima y que lo vende al extranjero. Por ejemplo, la celulosa o la harina de pescado, en el caso de las pesqueras, y eso tiene un tremendo impacto sobre los ecosistemas donde están los pueblos indígenas. Las capacidades para generar empleo son dudosas de esas empresas, y sin embargo lo seguimos avalando desde el Estado como si fuera el mecanismo mágico del desarrollo. O sea, es la riqueza para algunos y la pobreza para otros, y para los más, y sin embargo nosotros lo seguimos protegiendo con nuestra Constitución, porque defendemos a ultranza la libre empresa y la propiedad privada sin ninguna consideración a la función social, y menos por otras propiedades como la propiedad ancestral de los pueblos indígenas. Entonces, ese tipo de modelos, al menos en el papel, nos dicen de que Chile, desde el papel y para no decir en la práctica, es uno de los países más retrasados en el mundo en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y cualquier otro país, un país que además que es Colombia, que ha sido gobernado constantemente por fuerzas conservadoras. Incluso esas fuerzas conservadoras son capaces de asimilar esta idea, cosa que parece una herejía para las fuerzas más conservadoras en el país. A propósito de la interpretación de las claves constitucionales en distintos países, quisiera preguntarles a Emani un poco, algo que conversamos la otra vez cuando entrevistó Carlos, digamos. Pero antes que eso te quería poner también en Argentina también existe una apreciación respecto a la participación en la gestión referida a los recursos naturales de los pueblos indígenas. Y tú, hace poco, cuando conversamos en el reportaje, hablaste de que debería esta nueva constitución tener un componente ecológico. Y te quisiera preguntar, ¿cuál sería la orientación ecológica que tú atribuirías a esta nueva constitución? Bueno, mira, la verdad es que desde la perspectiva y considerando que actualmente y con el modelo económico que tenemos y avalado desde la Constitución que tenemos en este minuto, los recursos o la tierra, la madre tierra, se considera un recurso económico, un recurso para el sustento, ¿no es cierto? Pero no existe ninguna regulación ni ninguna forma
de proteger. De hecho, la Constitución nos habla de que como seres humanos tenemos derecho a vivir en un mundo no contaminado, pero no hay ninguna herramienta, no hay nada que regule el cómo vamos a vivir en un mundo no contaminado. Entonces, desde la perspectiva de que la madre tierra es un ser vivo, ¿no es cierto? Y que nosotros no somos dueños de la tierra, sino que somos parte de ella, debiéramos considerarla como un sujeto de derecho del cual tiene que tener algún tipo de resguardo y de alguna forma regularse esta visión extractivista del ser humano, en donde saca pero no repone, quita, no entrega. Normalmente estamos viendo que vamos sacando recursos, pero no hay una retroalimentación, y eso va en desmedro directamente de la vida del ser humano. No podemos pensar en un futuro si no tenemos un planeta donde vivir. Y desde esa perspectiva, y es una apreciación personal, yo creo que debemos partir con una visión desde la madre tierra, desde la naturaleza, en todos los aspectos de la naturaleza, porque no importa cuántas leyes muy buenas para el ser humano podamos elaborar y podamos llegar a una convivencia y acuerdos entre los seres humanos, si no tenemos planeta no nos sirve de nada. Y hoy en día una de las grandes crisis que tenemos es justamente el calentamiento global, el cambio climático y la extracción indiscriminada de todos los recursos. Por eso pienso que hay que crear conciencia y hay que... no se trata de no utilizar los recursos, se trata de regular de qué manera lo hacemos en forma responsable, pensando que las generaciones futuras también merecen tener un techo, un lugar donde vivir y recursos para poder alimentarse y subsistir. Guillos, un par de cosillas. Nos dice la gente que se escucha un poco raro. Estamos trabajando en ello. Es por problemas de conexión de internet, básicamente. Pero continuando. Fernando, quiero, en el mismo tema que estamos conversando con Gemani, también usar el ejemplo de Argentina, que su constitución dice que el Estado debe asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales. ¿Tú crees que algo de este tipo sea asimilable a Chile? Por un lado, sí. Por otro lado, Argentina también tiene importantes conflictos con los pueblos originarios. Una cosa es lo que el Estado argentino va proporcionando en torno a su construcción de Estado, que es mucho más liberal tal vez que el Estado chileno. Pero los territorios donde se ha desarrollado el conflicto mapuche, que es una de las zonas petroleras en Argentina, la respuesta de parte del Estado argentino, si bien es federado, se responde a las fuerzas locales de cada lugar, no dictan tampoco en momentos tan distintos como los que pasan acá en Chile. Recordar en ese ámbito a Facundo Yoneguala, quien está procesado y condenado en Temuco, pero luego de una detención en Argentina, acusado de ser parte de la RAM, que si uno sigue la prensa en Argentina sobre la RAM, tiene acusaciones de terrorismo, de violencia, de conexiones internacionales, no tan distintas de lo que se ha planteado en torno al movimiento mapuche acá, y que luego termina en un proceso bien bullado en torno a esta unión de ministros del Interior que comparten un prisionero y traen al Peña y Facundo Yoneguala a Chile, ¿no? Entonces, veo en Argentina también una dicotomía frente a la relación con los pueblos originarios, ¿no? Hay un grupo académico muy interesante en Argentina, el grupo que se denominan como grupo genocidio, que ha estudiado cómo fue el exterminio de los pueblos originarios en la Patagonia, ¿no? Los invito a que también los lean, las lean, porque como han hecho a Pilar, recuerdo el libro de Pilar, Archivos del Silencio, donde cómo van dando cuenta de cómo se va usando las experiencias de exterminio de otros pueblos originarios. Entonces tampoco creo que Argentina es la panacea en torno al respeto a los pueblos originarios. No obstante, al ser un país descentralizado, tal vez, donde las regiones tienen autonomía, han permitido en algunos momentos llegar a algunos acuerdos políticos con algunos pueblos originarios en específico, ¿no? Pero por lo menos creo que también pongo en tensión y en debate la realidad argentina y su relación con los pueblos originarios. Chiquillos, también.
Valeria, quería consultarte una cosa que también conversamos en un reportaje que sacamos durante esta semana a propósito de esta misma temática. Cuando se habla de nueva constitución también se habla de un nuevo trato, una nueva relación, un nuevo vínculo, un diálogo distinto, en fin. Siempre hay una interacción y en este camino de interacción también hay planteamientos nuevos. Tú comentaste ahí que ustedes buscaban modernizar el Tratado de 1888. Y mi pregunta es, ¿qué significa esto? O sea, hablaste en ese momento que querías que se devolvieran algunos territorios, tener más autonomía. ¿En qué consistiría esta modernización? Bueno, primeramente, delante me quedé al debe con el tema del 126 bis, el reconocimiento constitucional 2007. Como decías tú, nos habla de territorios especiales. Y un poco encaminando lo que decían recién, no olvidemos que la población en Latinoamérica, en especial, es una población venida de Europa, que ya traía unos conceptos que para ellos eran en ese minuto lacayos de algunos otros que mandaban, y llegan a esta tierra donde hay seres humanos que muy diferentes, muy distintos y además muy sociables. Y ellos venían con armadura, con muchas otras herramientas, y encontraron aquí el paraíso para poder dominarlos. Por ende, duele decirlo, pero es verdad. Creo que todo se puede hacer, pero no hay voluntad, porque nosotros somos los dueños de los territorios que hoy día le dan dinero a los países. Estamos instaurados en la riqueza que la economía mundial hoy día necesita. Por lo tanto, veo una situación muy difícil con respecto a que se nos reconozca como tal. Todo va a quedar en un papel. Las buenas intenciones está pavimentado desde la tierra al cielo, pero la ejecución real de eso la veo muy lejana. Y cuando hablé del tratado, no decía de modernizarlo. Si se presentara la necesidad de acuerdo a los requerimientos de mi pueblo en la conversación, pero ese es el piso que tiene Rapa Nui hoy día para una conversación de tú a tú con el Estado. El Estado no reconoce mi tratado, pero sí reconoce el poder que él tiene, baja mi bandera y sube la de él y se hace parte y expropia todo este lugar y lo arrienda a un señor francés. Luego viene la compañía Williamson Balfour, que después se va al sur de Chile a arremetir en contra de los dueños de ese lugar del país, y dejan su estela de abusos, que está de más decirlo, porque todos los pueblos hemos sufrido exactamente lo mismo. Y mi gente necesita ese tratado porque ahí habla de la autonomía, ahí habla de la libre determinación. Si lo tradujéramos bien a la palabra de hoy día sería, ven, gobierna conmigo, enséñame de lo tuyo que yo tengo harto que enseñarte a ti. Pon tu bandera, nunca sobre la mía. Disfruta de lo que hay en mi tierra, pero cuidado, que esta tierra es de nosotros. En el fondo, esa sería la traducción hoy día de nuestro tratado. El tema es los juristas, los constitucionales y los capitalistas hoy día dicen, ¿cómo ellos van a tener algo tan especial? Si nosotros también tenemos derechos, nosotros queremos ese mar, nosotros queremos Rapa Nui como empresa, a lo mejor nosotros autosustentable como población lo somos, pero hoy día somos el jamón perfecto de todas las empresas turísticas como para poner en este paisaje. Y ojalá nos pudieran desaparecer para poder quedarse con el territorio. Y la autonomía, la distancia, la asimilación que han provocado en mi pueblo ha sido tremenda. Hoy día, todos los tratados, todas las leyes que se ponen hoy día, recuerda que nuestra lengua madre es el Rapa Nui. No tenemos obligación de entender ni de comprender el castellano. Dice por ahí un estudio que un 70 y algo % en el continente lee y no entiende lo que lee. ¿Te imaginas para nosotros que tenemos una lengua madre diferente cuando se hacen leyes o programaciones con un idioma que no es nuestro? Despierto, sabe que es dueño de esta tierra, necesita autonomía, porque de todos los sentidos, tú vienes a Rapa Nui y tú te das cuenta que la gente dice, oye, es otro país, es otro país. Hoy día, si tú me preguntas, nosotros somos polinesios, somos maoji.
Hay gente que hoy día va a discutir y va a decir, yo no quiero ser chileno y no quiero pertenecer a esa constitución porque yo soy maoji, soy polinesia. Nosotros hoy día nos vemos como Latinoamérica y el Caribe. Y no se nos asocia de ninguna forma con donde está nuestro hilo, que es el Triángulo de la Polinesia. No se nos reconoce la territorialidad. Hoy día todas las tierras son fiscales. Usan terminologías que prácticamente son para judicializarnos. Hablan de tomas. ¿Qué es una toma para un pueblo originario que tiene una cosmovisión, que es parte de un territorio, que nace, vive y se retroalimenta de su aire, de su cielo, de su agua, de sus árboles, de sus plantas? La cosmovisión hoy día no se entiende desde el mundo occidental, precisamente como lo decía la hermana Selknam, porque tiene que ver con los dineros, con la sustentabilidad económica, porque en lo espiritual en el mundo occidental hoy día está muy lejano, y eso es una base principal de la cosmovisión de los pueblos indígenas. La mayoría de mi pueblo no quiere participar en la nueva constitución, no cree, porque ya se vino en algún minuto y se habló de historia, verdad y nuevo trato. Nadie quiere reconocer la historia, no quieren contar la verdad y difícilmente quieren hacer un nuevo trato. Entonces, nuestra gente, y yo principalmente, creemos muy poco. Hay algunos que creen menos que yo, hay algunos que quieren independencia, que es muy loable, como lo decía el Lamien Mapuche, dentro de sus territorios no hay consenso en cómo vamos a hacer esta reorganización con el Estado de Chile. El Estado de Chile hoy día no goza de moralidad como para sentarse de tú a tú. Yo creo que ellos tienen que hacer un mea culpa. Tendrían que revisar un poco lo que hizo Nelson Mandela en Sudáfrica. Tendrían que volver hacia atrás y empezar por pedir perdón. Y después de pedir perdón, realmente de corazón querer conversar con nosotros, porque tenemos mucho que pedir. Y no olvidar, somos pueblos preexistentes. Yo siempre digo, 3.000 en 210. Tiene un resultado, pero es negativo, que es la misma relación que hemos tenido entre el Estado de Chile y Rapa Nui. Todos los resultados que hemos tenido han sido negativos, y la matemática lo dice, 3.000 años de historia versus 210 o 200, no sé, un poquito menos, que es la República de Chile. Y mientras esas personas con esa autoridad moral para que el sentirse superior no bajen y entiendan que están hablando con socios. Ellos llegaron a una tierra que ya tenía dueño. Ellos llegaron a un lugar donde ya tenía Mira, 1888, un hombre que no tenía papel ni lápiz ya sabía lo que era un tratado de voluntades y que tenían que aclarar artículo por artículo. Cuando saca el pasto y dice, esto es de tu pueblo, pero la tierra siempre será mía, 1888. Hace 135 años atrás, él ya visualizaba cuál era la relación que tenía que haber. Entonces, hoy día nos caricaturizan y nos ven como los indígenas o como los indiecitos que no entendemos nada. Chile está muy atrasado, como decía Lamien Millaleo, y van a tener que ponerse las pilas, porque en realidad se le viene grande, se le viene fuerte, y es solamente voluntad política, y la voluntad política depende de ellos, no de nosotros. De ellos. Gracias. 126 bis, territorio especial, suena muy bonito, no tengo nada. Hoy día tengo el pan a 4.000 pesos el kilo, tengo el kilo de lomo me vale alrededor de 20.000 pesos, la benzina la tengo casi a 1.100 pesos, hace mucho rato. Los pasajes, la en Chile hoy día le pertenece ya sabemos a quién le pertenece. Nosotros, todo el mundo habla de que tenemos beneficios. No, señores, nosotros tenemos derechos que el Estado nos ha cuenteado 135 años, que son beneficios que ellos nos dan. Tenemos un pasaje más barato, pero hay un subsidio hacia las bencineras. La en Chile llena su avión aquí con el precio que se me da por el subsidio. Imposible que me cobrara otro precio por el pasaje si él llega vacío y se va con mi benzina, que además llega a Chile
y todavía le queda, porque son 4 horas de aquí para allá y de allá para acá son 5, y alcanza a ir a Buenos Aires lleno otra vez. Entonces, siempre están ganando. Hoy día para traer algo de Chile me vale 3.500 pesos el kilo. Si el arroz me lo mandas tú de allá que vale 1.000, me va a salir 4.000. Entonces, hay una desigualdad desde el Estado y una visión, no podría nombrar qué visión tienen hacia los pueblos indígenas, pero sí les puedo decir algo, señores, no están en sus territorios, ya tenían una preexistencia y somos socios, tratemos de reencontrar y de ir en parte iguales, porque ellos se lo quieren llevar todo. Gracias, Valeria. Salvador, te quería hacer una consulta a propósito, digamos, de este proceso que estamos viviendo. Es un proceso donde generalmente se abren posibilidades de soñar, de reflexionar, de pensar en un futuro un tanto ideal. Y en este futuro ideal, digamos, uno también tiende a comparar o a mirar experiencias en otros lados. Por ejemplo, asambleas legislativas para impulsar leyes en los propios territorios, sistema de reserva indígena más o menos autónoma como en Estados Unidos, incluso algunos pueblos nativos que tienen su propia constitución a ese nivel. Yo te quería consultar si a partir, o sea, ¿hay otras experiencias que podamos nombrar o que a ti te resultan interesantes como para ponerla en el tapete, como para reflexionar, para entender si son posibles o no llevar a cabo, ¿no? En fin, o para definitivamente medir las distancias de que estamos precisamente de esa experiencia? Yo creo que se entiende que hay una relativa ansiedad por tratar de pensar cómo podría ser Chile para encontrar una imagen que sea distinta a lo que tenemos hasta el día de hoy, que en materia indígena, como lo han descrito todos los hermanos y hermanas acá, es lamentable. Es realmente lamentable la situación que vivimos, porque si bien todos los países con las mejores instituciones en la práctica tienen problemas y dentro de eso muchas violaciones de los derechos humanos, lo que nosotros vemos acá respecto a los pueblos indígenas es una cuestión dramática, una cuestión recurrente, y que no le vemos salida, digamos, no le vemos salida y vemos solo excepciones, discursos políticos que nunca además llegan siquiera a plasmarse en leyes, para qué decir en la Constitución. Entonces, en este marco es interesante ver países, pero no hay ningún país que por sí solo sea realmente un modelo, no solo por los mismos problemas que puede tener en la práctica, o sea, no hay ninguna experiencia óptima ni maravillosa, no hay ningún paraíso para los derechos humanos de los pueblos indígenas en ninguna parte. Hay experiencias mejores que las nuestras en diversos niveles. Y las demandas de gran parte de los pueblos indígenas, yo sé que hay otros que están pensando en diversas formas de independencia, digamos, pero dentro de lo que es un buen número de organizaciones indígenas están mirando estas ideas de este concepto amplio de plurinacionalidad, que son las diversas experiencias donde hay derechos políticos colectivos. Es decir, no, yo creo que el tema del reconocimiento, el mero reconocimiento de la existencia o de derechos culturales es algo que ya pasó, es algo que no se hizo en Chile, es algo que es completamente insuficiente, y por eso tenemos que mirar experiencias donde se reconozca la autodeterminación y la autonomía. Se reconozca la idea de que no hay una sola nación, sino que hay otras naciones, que, como decía Fernando, no puede haber tampoco un modelo de autonomía único, sino que tiene que haber diversas formas. Entonces, por ejemplo, la Constitución mexicana tiene el reconocimiento de la autonomía y la autodeterminación. México es un país que no ha tenido que tiene una rica tradición indígena, pero que la ha maltratado mucho, pero que ha cambiado su constitución para eso, y que es un país que además esta reforma nace del Pacto de San Andrés, donde hay un gobierno conservador, en los acuerdos de San Andrés, que llega a un acuerdo con el ejército zapatista y se reforma la constitución en 2000, reconociendo la autonomía y la autodeterminación. Canadá tiene un mecanismo por el cual el gobierno, a partir de la reforma constitucional de 1982, negocia con las distintas primeras naciones lo que ellos quieren. Entonces hay primeras naciones que quieren poderes autonómicos para regular la caza y la pesca en determinado ecosistema, y otros que quieren tener su propio poder judicial, su propia asamblea legislativa,
tienen distintas necesidades y la Constitución habilita para que el gobierno canadiense negocie tratados con esas primeras naciones para atender las necesidades diferentes. Hay una característica en Chile que es muy relevante, que es la presencia muy fuerte de pueblos indígenas urbanos, es decir, por la diáspora que se ha producido, por el despojo, hay una concentración de pueblos indígenas en América Latina. Esto es muy peculiar lo que pasa en Chile, una fuerte concentración de pueblos indígenas en la ciudad, y sin embargo todas las políticas o incluso el discurso de las organizaciones indígenas es fundamentalmente ruralista. Pero esto, digamos, hace difícil atender las necesidades y las demandas de los pueblos indígenas urbanos con un modelo de autonomía rural. Y para eso, tanto la experiencia Sami como en Escandinavia, como la experiencia maorí en Nueva Zelanda, nos hablan de poderes autonómicos no necesariamente territoriales, sino que son funcionales, es decir, que tienen autoridad sobre una serie de temas, pero no están focalizados en un territorio demarcado, sino en todo el país para atender ciertos asuntos indígenas. Eso, digamos, se podría mezclar con un modelo de autonomía territorial como el que está en Canadá o incluso el de Colombia, que es interesante estudiarlo, dependiendo de las necesidades de los diversos pueblos indígenas, pero también atendiendo esto de los pueblos indígenas urbanos. Y luego el tema de los derechos culturales, los derechos lingüísticos. Esto es una cuestión que está en muchos países y donde Chile, digamos que es algo que pudo haber resuelto, incluso dentro de esta constitución no han sido capaces de resolverlo. Entonces, no hay un paraíso, no hay una panacea, no hay un modelo. Hay muchos que quieren decirnos, no, Nueva Zelanda es el gran modelo. Nueva Zelanda tiene aspectos interesantes, por cierto, pero nosotros tenemos que construir nuestra propia experiencia, a mi juicio, que es mi tesis, de plurinacionalidad, combinando los modelos, y donde lo fundamental es que esto se hace en un diálogo entre el Estado y los pueblos originarios. Lo fundamental del concepto de plurinacionalidad es entender la autodeterminación como un pacto, como lo hacía la ex relatora de Derechos de los Pueblos Indígenas, Erika Irene Daes. Es un pacto que redistribuye el poder entre un Estado colonizador y los pueblos indígenas que ha sometido para buscar una descolonización y buscar, por lo tanto, simetrizar ese poder a partir del reconocimiento de derechos colectivos. Lo que resulte de eso tiene que ser producto de la negociación libre entre los diversos pueblos originarios de nuestro país y el Estado. Chiquillos, dos cosillas. Recordarles que ya, si algo que dice otro de los invitados les parece interesante, podemos comentar nomás, ya no es necesario que estén esperando las preguntas. Y también recordarle a la gente que nos está viendo por Facebook que pueden hacer sus preguntas. Y de hecho, quiero hacer una pregunta que nos mandaron por Facebook. Felipe nos pregunta, ¿creen que el sistema educativo debería mejorar la forma en que se nos enseña sobre nuestros pueblos originarios? Y quiero hacérsela directamente a Gemani, porque no sé cómo ha sido para ustedes, pero en mi caso particular, personal, a mí me enseñaron que el pueblo Selknam estaba extinto. Entonces, me parece algo súper grave. No sé, Gemani, Mira, ¿qué la nos puedes verdad es decir que tú sobre esto? el tema educacional es un temón para todos los pueblos originarios, pero para nosotros en especial, yo te puedo, o les puedo contar de hecho una anécdota personal. O sea, yo estando en básica me tocó hacer un trabajo de investigación, que en esas famosas carpetas que le hacían hacer a uno, ¿no es cierto?, sobre los pueblos pollinos, y yo estaba haciendo la carpeta, buscando, y veía todo extinto, paleolítico, gente, era ver seres primitivos, y yo le decía a mi propia madre, mamá, mira, y mi mamá me decía, y tienes que sacarte una buena nota, o sea, ¿qué puedes hacer? No puedes luchar sola contra el mundo. Y, y me acuerdo que entregué mi carpeta, y cuando me la devolvieron con un 7, con todo lo que yo había entregado, y yo le dije a mi profesora, este 7 está mal. En ese tiempo uno le decía, tía, la profesora, tía, este 7 está mal. ¿Por qué? Me dijo. Porque este pueblo no está extinto, le dije. Ay, chiquilla tonta, me dijo, y me dio como la típica palmadita cariñosita. Y yo no tenía en ese tiempo ninguna herramienta, ni argumento, ni cómo decirle. O sea, cómo enfrentaba yo eso, y si era una niña chica de séptimo básico. Entonces, de esa misma manera, yo sabiéndome y siendo en ese minuto, teniendo idea y viendo a mi abuelo, me tocó vivirlo. Pero yo sabía que no. Todo el resto del país no tenía cómo saber que no. Entonces, obviamente, la base ya te dice, y creces
sabiendo que pobre pueblo está exterminado. El trabajo que nosotros hemos ido haciendo para ir cambiando un poquito este estigma, ¿no es cierto?, ha sido lento, pero también ha tenido buenos frutos. Hoy en día tenemos ya a nuestro haber hartas visitas a colegios, siempre que nos invitan a hacer una charla, siempre que nos piden material, estamos ahí, y hemos ido de a poquitito predicando con un trabajo de hormiga, en donde no solamente son las palabras, sino que también avalados, digamos, con los propios estudios, con mucho esfuerzo que hemos ido haciendo. Nosotros somos una corporación, una organización humana autogestionada. Por esto mismo, porque no estamos en la ley, es un círculo vicioso. Como no estamos en la ley, no tenemos derecho a tener o hacer proyectos dentro de los marcos indígenas. No podemos. Y siempre nos estamos dando vuelta en lo mismo. Si vamos a CONADI nos dicen usted no existe. Y hasta hace algún tiempo, si íbamos al Estado, nos decía vaya a CONADI. Entonces estábamos como una especie de rebote. Ya hasta a este tiempo hemos tenido un avance significativo al respecto. Ya la academia también ha abierto, digamos, la posibilidad y nos escucha, y también se da la razón de que existen argumentos de sobra para entender que el pueblo tiene una sobrevivencia. Y eso ya se está empezando a cambiar de a poco. Tenemos contacto con diferentes universidades, con colegios del mismo territorio, y tenemos un contacto maravilloso con lo que es territorio. Y tenemos incidencia actualmente, pero no basta. También hay que llegar a las políticas educacionales, y para eso volvemos a lo mismo. Es necesario entrar primero a esta ley indígena, que si bien es cierto no reconoce a todos los pueblos porque la Constitución no existimos, al menos estando en la ley indígena, ya vamos a tener las primeras herramientas para poder incidir y presionar o trabajar para que existan algunos cambios en los sistemas educacionales, que es la base, ¿no es cierto? Para cualquier sociedad, la base es la educación. Y yo siempre digo, no existe forma de hacer cambios positivos para la población humana si no tenemos educación al respecto. Y en Chile estamos al debe con todo lo que es el sistema educativo, especialmente con los pueblos originarios, porque todavía los colegios y el sistema educativo espera que llegue septiembre para acordarse de los pueblos originarios como folclorizándonos. Somos parte de un folclore. Entonces, ahí hay un tema súper importante también que hay que abordar necesariamente en el sistema educativo. No somos folclore, somos culturas. Entonces, a nosotros nos ha afectado desde la perspectiva y desde el punto de vista que siempre se nos creyó extinto, y se sigue enseñando, y sigue la palabra extinto. No, el pueblo serbio no fue extinto. Sufrimos un genocidio, sí, eso sí. Entonces, seguimos abordándolo y seguimos trabajando para entrar a esta ley, que es el foco principal en lo que está hoy en día el pueblo selma, la organización, porque si no entramos a la ley vamos a seguir en este círculo vicioso en donde no tenemos ninguna herramienta para poder marcar nuestra presencia y lograr ser sujetos de derecho como un pueblo indígena vivo. Gemani, y en ese sentido, el pueblo chango fue reconocido hace unas 4 semanas, un mes casi. Sí, un poquito, sí. ¿Ustedes están en un proceso similar o cómo? Nosotros vamos a la mitad del proceso. Ya pasamos por la votación en la Cámara de Diputados, que fue maravillosamente a favor, 148 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno contra. Y bueno, estamos ahora abogando y trabajando justamente para poder llegar a estar en tabla en la Cámara del Senado, y también con la misma predisposición de ir, conversar con los senadores que nos quieran escuchar, mostrar nuestros antecedentes, porque aquí no se trata de ir y decir yo soy, sino que vamos con la documentación. Y obviamente esperando que también se nos haga este estudio, porque nosotros lo que estamos pidiendo es la igualdad de condiciones, no estamos pidiendo algo especial para nosotros. El pueblo de Aguita en su momento se hizo un estudio, ¿no es cierto?, y se demostró que existían los antecedentes suficientes para integrar al pueblo a la ley. Con el pueblo chango pasó lo mismo, se les hizo el estudio, y nosotros estamos esperando exactamente lo mismo, ¿no? La igualdad de condiciones yo creo que es la base en una sociedad que queremos tener respeto, y si pedimos igualdad tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no es cierto? No queremos algo especial, queremos las mismas condiciones para los otros hermanos.
Y en ese proceso estamos ahora. Yo quería instalar una pregunta, a partir de las reflexiones de algunas personas que están en una posición más bien disidente, como el caso de Yaitul, por ejemplo, y Aucán Wilcamán. Héctor Yaitul dijo hace poco que insertarse en este proceso constituyente serviría para darle continuidad a una forma de institucionalidad opresora. Aucán dijo que no ayuda a resolver las tensiones y controversias. Entonces, hay una mirada ahí que entiende la multiculturalidad un poco también como una trampa del Estado o del modelo neoliberal. Quisiera preguntarlo, dejarlo aquí en el tapete, ¿qué piensan ustedes? Porque me imagino que también por un lado se quiere avanzar, por otro lado también se tiene suspicacia. Entonces, igual entran ciertas posiciones en tensión ahí y posiciones súper legítimas por lo demás, creo, por todo lo que se ha vivido. No sé si Fernando ahí podría quizás profundizar un poco este tema o lo dejo ahí en el tapete, no sé, para que si quieren tomarlo. Uh-huh. Bueno, compartiendo el análisis de dos destacados dirigentes del pueblo mapuche, históricos tal vez del movimiento, creo que desde su perspectiva política y entendiendo que ellos han propiciado la autonomía política desde abajo y han construido también los repertorios políticos colectivamente con muchos y muchas otras miembros de alguna vez del Auquín Gualmapu Nulan y también de la coordinadora Ucomayeco, es difícil también situarse ante un futuro y señalar un fin tan rápido, ¿no? Por lo menos desde la disciplina de la historia nos cuesta poder decir esto es lo que va a suceder, porque si fuera así no sería necesario hacer política. Y por ende, con todo el respeto a ambos dirigentes, no comparto del todo su análisis. Creo que hay muchas posibilidades de que eso vaya a suceder, por la forma y la estructura que el Estado chileno se ha situado y ha construido y se ha cimentado, ¿no? Pero el arte de la política también es modificar aquello. Entonces, a mí no me queda tampoco tan claro que eso va a suceder. Yo creo que eso va a estar, es parte de la fuerza política que los movimientos indígenas tienen que ser capaces de poder generar y debatir. Porque si tuviéramos claro que lo que va a suceder es algo negativo, entonces no tenemos nada más que seguir haciendo, y ahí sí estamos frente al fin de la historia, mal parafraseando ese clásico libro. Y por ende, con todo el respeto a ambos dirigentes, creo que la lucha política está abierta y es momento de correr ese cerco. Cada uno lo hará como mejor le parezca, ¿no? Y los que sienten que no deben sumarse, bien, no se sumen. Yo creo que no debemos por qué ser una especie de ganado que se abre un corral y todos salimos corriendo inmediatamente. Es parte de la lucha y de las discrepancias políticas legítimas que hay dentro de un pueblo, porque si en algo hemos planteado distintos a lo largo de la historia del movimiento mapuche, es que esto no es un sindicato de trabajadores, esto es un pueblo con su diversidad expresada en distintas formas políticas. Y por ende me parece factible, y tienen todo el derecho el movimiento mapuche más rupturista a desconfiar, porque finalmente también han sido los que han llevado a la cárcel política, han sufrido los allanamientos, y tienen todo el derecho a no creer en la institucionalidad, y yo creo que es legítimo incluso que no crean en este proceso político, ¿no? Y tal vez sean una vanguardia política en caso de que el proyecto o este proceso fracase, o bien se generen estas negociaciones que se están dando en la alta política, que yo no la logro de observar todo. Me imagino que el Peña Salvador sí puede aclararnos más eso, pero yo creo que el proceso político está abierto, y creo que quebrajar el orden colonial es también sumarse todas las fuerzas políticas a cada apertura que hay. Y yo por lo menos creo que su postura es tan legítima como la que otros dirigentes y personajes indígenas están planteando, de sí sumarse y ser parte de este proceso. Y por ende debe haber un respeto mutuo, ¿no? Tanto ellos deben respetar la opinión política de otros sectores de los pueblos originarios, y mapuche en específico, y también nosotros respetaremos a ellos con su justa visión política, ¿no? Y nos encontraremos o nos separaremos. Ese debate político está abierto, creo yo, y es justo también que lo demos como pueblo. Somos un pueblo tan diverso y es legítimo tener discrepancias.
¿Alguien más que quiera tomar ese punto, chiquillo? Sí. Valeria y después Salvador. La verdad es que, Vale. tal cual como dice Lamien, es muy legítimo porque en el pueblo Rapa Nui también existe esa desconfianza de ver inclusive cómo son las formas de elección en los casos que cuando ya se hable bien de la oportunidad de presentar nuestras necesidades y de visibilizarnos. También existe un brazo, como lo explicaba adelante, que quiere la independencia en Rapa Nui. Hay otros que quieren la descolonización y hay otros que no creen en nada. Pero particularmente, en mi opinión, creo que debemos de ir en todos los frentes. Tenemos que ir con la particularidad y necesidades que tenemos, o la visualización, porque de repente se nos obliga, como decía Lamien, no somos un ganado que tengamos que ir todos iguales. Las realidades dentro de un territorio tan pequeño como Rapa Nui, de cómo se vivieron este genocidio que también fue en mi pueblo, son diferentes de la experiencia de cada uno. Por ende, sabemos quienes queremos participar en esta nueva constitución y es sumamente respetable de los que no creen y no quieren participar y recordar y no olvidar que esto tampoco viene de una buena voluntad política, que se abrió esta puerta. Esta puerta, al igual que todos los derechos que tenemos los seres humanos en el mundo, se han abierto en las calles, en grandes luchas, con mucha gente muerta, y lo estamos viendo en el momento. Los dueños en este minuto de un país, o los que dirigen, digamos, las políticas públicas de un Estado, no siempre tienen la buena voluntad de participar con los pueblos originarios, y en este caso se abrió en la calle, se abrió por una necesidad del pueblo en general, donde recién ahí empezaron a darse cuenta cuáles eran las discusiones que teníamos los pueblos originarios de hace mucho rato, y fueron visualizando, y hoy día está habiendo una empatía junto con nosotros, pero es muy claro que existan estas opiniones diversas dentro de cada pueblo, porque hay desconfianza, y es una desconfianza que tiene grandes argumentos, como decía Lamien, que se ofrecen cosas, luego no se cumplen, y nosotros le llamamos aquí en la isla que hay una nube entre los 3.700 kilómetros, toman el avión, y hay una nube por ahí en la mitad donde se les olvida todo lo que prometieron o todos los compromisos que hicieron en Rapa Nui. Entonces, en vista y considerando, creo que tenemos que participar en todos los frentes, respetar a los que no se van a unir a esto, y viceversa, también los que no se van a unir respeten a los que sí lo vamos a hacer, porque algo tendremos que lograr. O sea, como lo decía por ahí en Lamien hace un tiempo atrás, ya lo hemos perdido todo. No es tan mal arriesgarse esta vez. En una de esas podemos recuperar algo. Confianza absoluta no hay, pero si hay disposición de algunos en esta parte, es muy respetable que otros no quieran participar, y nos encontraremos o nos desencontraremos, como decía Lamien recién. Así que además se nos endemoniza mucho desde el Estado cuando dicen, pero si ustedes nunca se ponen de acuerdo, ¿y con quién vamos a conversar? Esa es la diversidad real que existe en los pueblos originarios. No tenemos por qué ser todos iguales, tenemos formas de gobernanza diferentes, internas, ancestrales, que también daban esto. Si hubiésemos sido pueblos que estuviéramos todos de acuerdo y habríamos sido felices y todos de acuerdo, habríamos sido colonizados y calladitos estaríamos ahí. Es muy loable, y en el pueblo mapuche tienen bastantes diferencias territoriales, por eso tienen necesidades diferentes. En el pueblo Rapa Nui tenemos alrededor de 36 familias que hacían espacios en diferentes lugares de la isla con costumbres diferentes, gobernanzas diferentes y relación con la tierra diferente. Están los de mar, están los agricultores, y tenemos diversidad también que se debe respetar. No se debe tomar como que nosotros entre nosotros también peleamos, si el pueblo occidental también lo hace. Entonces, y eso es parte de los derechos, Salvador quería cerrar ahí con esta pregunta, ¿verdad? Tenía una opinión al respecto.
Sí, ¿no? Que no tomando lo que decía la hermana Valeria, o sea, esto de respetarnos entre nosotros, que yo veo, la verdad, he visto muy buenos ejemplos de que estas diferencias se debaten y se colabora y se coopera, incluso cuando ha habido grandes controversias previas. Yo creo que en el pueblo mapuche, y para hacer una autocrítica, no estamos siendo capaces realmente de hacer eso, más bien la tentación ha sido más centrífuga, en lugar de tener estos debates, más bien lo que tenemos son luchas un poco fratricidas a veces. O sea, yo quiero tomar, por ejemplo, estas cartas que ha mandado Aucán Wilcamán acusando a los alcaldes mapuches, que son los que han sostenido el esfuerzo por el proceso constituyente a través de la participación de los pueblos indígenas mediante escaños reservados. Y en fondo estas acusaciones prácticamente vendepatria del lenguaje indígena, y a veces eso acompañado de una serie de presiones, la verdad no son un índice que estamos debatiendo, sino más bien de que estamos enfrentándonos y cumpliendo esta profecía interesada del Estado de dividirnos y mediante la división derrotarnos, no una y otra vez. Todos los procesos democráticos son limitados porque es un juego de estratégico de poder y luego una transformación por la vía que no significa la imposición, sino que tiene que ver mucho con la persuasión para cambiar cosas que no nos gustan, en este caso injusticia histórica. Y por cierto, la posibilidad de cambiar toda esa injusticia de una sola vez no está al alcance de la mano, sino más bien está la idea de acumular luchas y ir transformando esta realidad dentro de lo que es un conflicto político, donde hay que hacer apuestas, hay que hacer alianzas, hay que buscar lo que se puede hacer y luego ir acumulando fuerzas con eso para seguir transformando. Yo creo un tremendo ejemplo nos han dado las mujeres que sufren una dominación que incluso es más larga que la de los pueblos indígenas, tiene que ver con toda la historia de la humanidad, y sin embargo las mujeres logran luchar, confrontarse, pero después construir alianzas, ir avanzando, y sin embargo en el caso de los pueblos indígenas, los que quieren hacer eso son vistos por otros como unos vendepatria, unos colonizados, como los alcaldes mapuches, como se les ha acusado a ellos. Yo creo que es importante respetarnos, es importante tener un pensamiento estratégico y pensar que esta idea, esta dicotomía, que me parece una falsa dicotomía entre el arriba y el abajo, más bien es un proceso donde tenemos que ser capaces de acumular fuerza en todos los niveles en que haya un conflicto, en que haya esta situación de discriminación para generar procesos de emancipación de los pueblos indígenas. La emancipación de los pueblos indígenas sin instituciones no es un camino que tenga una viabilidad política, porque el Estado no se va a retirar por arte de magia, las empresas no se van a retirar por arte de magia. Si algunos imaginan que van a ser expulsadas a través de vías armadas, me parece que es aún una imaginación menos sostenible que cualquier otra ilusión que están denunciando los que creen en esas vías. Más bien lo que es posible, lo que es viable es acumular fuerzas para irlos empujando, para ir conquistando territorios y sin embargo, reconquistando el territorio y sin embargo no dejarnos engañar. Yo creo que es válido todas las desconfianzas y estar nutridas de una tremenda experiencia, sobre todo en estas últimas décadas de democracia neoliberal, pero claudicar frente al Estado en el otro sentido, de creer que nada bueno puede venir del Estado y ningún proceso político institucional va a poder constituir un aporte, es algo que nos está autodestruyendo estratégicamente. Por eso yo quiero reivindicar este esfuerzo que están haciendo los alcaldes mapuches, que es una continuidad con los planteamientos que han hecho otros grupos que han creado repertorio en este sentido, como Walma Puguen, como lo hizo José Marimán en su tiempo con sus propuestas institucionales de autonomía regional. Esto tiene una historia, ha creado repertorios de lucha política también y creo que debemos debatir, pero no autodestruirnos. No sé si quiera cerrar algo también antes de despedirnos, porque ya nos pasamos media horita y está muy buena la conversación, así que
Sí, sí, mira, la verdad que es bien cortito y tomándome un poquito de las palabras de la mía en El Salvador, con esto de que siempre desde el Estado existen estas estrategias, ¿no es cierto?, que son conocidas en la historia, que es dividir para poder vencer. Yo creo que lo que tenemos que hacer, básicamente, los pueblos y las organizaciones que tienen participación en estos procesos, eh, es definir cuáles son los ejes principales, porque no nos podemos desgastar en las necesidades de cada pueblo cuando lo que tenemos que hacer es el paraguas y de dónde vamos a sostener el derecho, y después cada pueblo tendrá que ver las necesidades territoriales, porque, como bien dicen, el pueblo mapuche tiene una diversidad tremenda cultural entre un territorio y otro. Sin embargo, todos son mapuches igual. Entonces, eso yo creo que tenemos que primero ver lo transversal, cómo vamos a dejar primero el espacio y la casa y el derecho para todos, y luego ir viendo los detalles. Si nos concentramos en eso y no nos dejamos llevar por esta suerte de bombardeo de mensajes subliminales en donde a veces se desgastan grandes tiempos y energía en discutir cosas que van a venir después, en recursos que necesariamente hay que tener la casa para poder poner los muebles, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí no podemos desgastarnos, no deberíamos desgastarnos en peleas chicas cuando tenemos que unir las fuerzas para primero entrar a la Constitución como pueblos y con los derechos. Como bien dice el Amián, y comparto con él la idea de que sería ideal ser un país plurinacional. Entonces, eso es lo que yo quería acotar, o sea que en realidad nos desgastamos tanto en peleas chicas a veces, cuando lo principal acá primero es entrar y lograr cambiar esta Constitución. Eso, hermanos, era como para cerrar la idea que tenía pendiente. Ya, mire, muchas gracias a todos. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros en estas conversaciones constituyentes, en estos conversatorios. Agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, por su participación. Y agradecer también a las personas que nos estuvieron siguiendo en todo este conversatorio, y también a la Fundación Heinrich Böll que nos ha apoyado en estos programas cada semana. Así que, bueno, agradezco muchísimo a ustedes y bueno, invitamos también a todas las personas para que nos sigan viendo en los próximos programas que vamos a realizar, que estamos realizando todos los miércoles. Así que, bueno, no se lo pierdan. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, chiquillos. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Quiero hacer una acotación. Uh-huh. Recordarle a la gente que todavía estamos esperando los escaños reservados, que son un compromiso y que son una obligación que tiene el Estado para los pueblos originarios, donde ahí vamos a poder conversar esto y muchas cosas más, y podemos hacer desde la no confianza, podemos crear grandes cosas, pero necesitamos estar sentados frente a frente para poder explicar y para poder exigir nuestros derechos. Los escaños reservados hoy día son el pilar fundamental de la primera conversación que vamos a tener en un nuevo país, como dicen, la nueva normalidad con el COVID, la nueva constitución tiene que estar con la presencia de los pueblos originarios para poder conversar, debatir y hacernos ver. Así que es un compromiso que debe efectuar el Estado hoy día, y es un derecho que tenemos los pueblos de estar sentados desde igual a igual, porque somos los dueños de los territorios. Maururu y Orana. Ya, pues. Todo un tema ese, el de los escaños reservados, y estamos que a 20 días del plebiscito y todavía no se define. Bueno. Ahí se fundamentan las desconfianzas de repente. Claro. Oye, Valeria, tú me dijiste la otra vez que estabas media descontenta con los porcentajes o qué sé yo, ¿no? Claro, porque la verdad es que la fórmula de cómo se escaños reservados tampoco se nos preguntó como tal. El pueblo mapuche, como decía recién, tiene montañas, valle y tiene gente de mar. Y nosotros, a lo mejor la gente nos ve muy pequeños como territorio, pero si agrandamos eso con 3.700 kilómetros para llegar donde queramos, porque por algo nos llamamos el ombligo del mundo, imagínate cómo tenemos 5 horas de diferencia en un avión
para llegar a conversar allá en el continente, lo que fuera, lo que fuese. Y necesitamos más de un escaño. Así como todos los pueblos, nosotros tenemos separación oceánica y con un monopolio de una sola línea aérea. No siempre podemos llegar allá, no siempre se nos escucha. Tenemos 2 horas de diferencia. Ustedes despiertan a las 8 de la mañana, son las 6 mías. A las 8 que yo despierto, ustedes ya tenían cosas resueltas porque son las 10 de la mañana. Entonces, si bien es cierto, en territorio no somos tan grandes, pero estamos muy distanciados y necesitamos más comunicación y tener más voz. Gracias, Valeria. Agradecemos a todos entonces su participación, aprovechamos de despedirnos. Gracias por estar con nosotros, por su tiempo, y gracias por esta conversación tan valiosa para el desconcierto y para la gente que nos está viendo en estos momentos. Muy amables, chicos. Estén súper bien. Y ahora nada más Gracias a todos. Orúa. Creo que allá. Y ahora- Chao.